Aleluya. Entonces vamos a estar hablando de la voz profética para lo sobrenatural y vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 18 y verso 19. Este versículo de referencia también eh, aparece en Joel capítulo 2 versículo 28, pero lo vamos a estar leyendo desde Hechos, desde el libro de los Hechos, capítulo 2 18 y 19. Dice así: en el nombre de Jesús, derramaré de mi espíritu y profetizará y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Amén. Yo creo, no sé usted, pero yo creo que una de las maneras en que se producen y que ocurren y se manifiesta lo sobrenatural, los milagros, las señales, las sanidades, la liberación, la salvación de un alma es a través de la voz profética. Yo creo que antes de que algo ocurra, alguien lo tiene que hablar. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Antes de que alguien reciba la sanidad, debe de haber una persona, aunque sea la misma persona u otra persona, declarando, utilizando la voz profética para decir, ya sea declaramos sanidad o echamos fuera todo espíritu de enfermedad, declaramos libre de cualquier espíritu de enfermedad a tal persona. Tiene que haber alguien declarando el milagro, declarando que algo va a ocurrir, que esa enfermedad va a salir de ese cuerpo, va a dejar de operar en ese cuerpo, que va a, de alguna manera, a salir, ¿ve? Y a desaparecer y crear sanidad antes de que ocurra algo así. En la mayoría del tiempo y de las veces hay alguien que usa la voz profética. Amén. Así lo creo. Aquí cuando leemos Hechos, dice, derramaré de mi espíritu. Paso uno, vamos a recibir el espíritu. Paso dos, profetizarán, o sea, utilizaremos esa voz profética influenciada e inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Porque hablamos de acuerdo y alineado a la voluntad del Señor. Amén. Y luego dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y señales es tipo de qué? Es tipo de lo sobrenatural. Una señal puede ser un milagro, una señal puede ser una sanidad, una señal puede ser una liberación, una señal pueden ser varias cosas así. Así que el Señor derrama su espíritu y profetizaremos y veremos milagros sobrenaturales en donde estemos. Amén. La voz profética que usted y yo tenemos es mucho más poderosa de lo que usted y yo estamos pensando. Y yo quiero que usted entienda que si usted está llena del Espíritu Santo de Dios, usted tiene una voz profética. Dios le ha dado voz, como le dije, creo que en el primer segmento de esta serie, una voz necesaria, una voz fuerte, una voz ungida para este tiempo, amén, para esta temporada, para esta época. Dios te ha dado una voz y es más poderosa de lo que tal vez usted ha considerado. Usted necesita creerlo, usted necesita enamorarse de eso, amar eso, valorizar eso, de que usted, Dios le ha dado una voz y es una voz poderosa. Amén. Yo creo que con nuestra voz profética, cuando comenzamos a hablar, creyendo aún cosas que parecieran imposibles, alineados, ¿verdad? Con la palabra de Dios, eso ayuda a el fluir en el ámbito espiritual para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros o en el escenario en que nos encontramos. Amén. Cuando usted lee Hechos, capítulo 2 verso 17 al 21, ya leímos dos versículos de eso, el 18 y el 19, pero si usted lo lee desde el 17 hasta el 21, eh, deme un segundo, hermanos, disculpen, amadas, que están entrando nuevas hermanas y quiero que tengan el documento y creo que si entran después que lo he enviado, no lo pueden recibir. Pero ahí ya se los reenvié en el chat para que puedan de alguna manera ver las notas.
Amén. Si leemos ese capítulo de Hechos desde el verso 17 al verso 21, usted va a ver que nos ubica para qué tiempo es esta profecía y dice en los postreros días. Estos son los postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo creo que este versículo lo hemos leído una y otra vez, pero yo quiero que hoy usted lo vea, no solo en el hecho de que va a haber llenura del Espíritu Santo, no solo en el hecho de que van a haber personas capacitadas, ¿verdad? O activadas para utilizar la voz profética, sino que quiero que lo vean hoy de manera que vean ese verso 19 que continúa después que dice que vamos a profetizar, dice también, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Van a haber señales. Antes de la señal va a haber personas con voces proféticas que va a ayudar en el ámbito espiritual a que se activen y se manifiesten y ocurran alineadamente, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, señales sobrenaturales. O sea que hermana Dulce comienza a utilizar su voz profética y eso puede provocar que comience a suceder algo. Algo puede suceder. Ella me viene a visitar y yo estoy pasando por una necesidad. Tal vez estoy siendo tormentada, tal vez estoy necesitada de sanidad, tal vez estoy necesitada de un milagro financiero, algo. Y la hermana Dulce viene llena de la unción del Santo, llena del Espíritu Santo. ¿Y qué comienza a utilizar? Comienza a utilizar su voz profética. Ella no puede hacer milagro, ella no tiene el don de hacer, no tiene, sí puede tener el don de hacer milagro, pero no tiene la capacidad de crear el milagro, si no es a través de la llenura del Espíritu Santo y de la voz profética. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Nos entendemos? Y a través de la voz profética, de la fe que ponemos cuando declaramos la palabra de Dios, de la fe que ella tiene, de la fe que yo tengo, la medida de fe que tenemos se puede unir de alguna manera y se puede provocar la sanidad, puede provocar que ocurra una liberación, puede provocar que ocurra un cambio o el comienzo de algo. Tal vez no totalmente, pero tal vez una señal de que Dios comenzó a obrar. ¿Ok? A veces no vamos a ver ese milagro completo o esa sanidad completa en el instante. A veces sí, a veces no, pero el Señor nos deja notar una señal. Amén. Así que no solamente uno u otra persona, si usted está llena de Espíritu Santo, usted tiene esa voz profética y la puede utilizar para provocar que suceda lo sobrenatural. La voz profética es una llave. La voz profética es una llave. La voz profética tenemos que usarla con todo el sentido alineada, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Por eso es importante cuando utilicemos la voz profética en el comienzo de manejarla, en nuestros comienzos de comenzar a declarar palabra y todo eso, utilizar la palabra abierta o tener versículos ya anotados para orar y declarar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya cuando usted va teniendo experiencia, ¿verdad? Y usted va creciendo en diferentes niveles del espíritu, usted va a poder hablarlo, tal vez sin tener la Biblia abierta, usted va a poder declarar palabra, versículos, porque usted va a tener eso en usted. Usted va a tenerlo ya, va a haber comido del rollo, digámoslo así, y usted va a estar preparado para hablarlo, va a estar en su corazón la palabra del Señor y lo va a poder hablar y a veces va a poder hablar cosas nuevas en el espíritu, pero siempre va a estar alineado a esta base, a esta base, ¿ok? Siempre lo que hablemos con nuestra voz profética tiene que estar alineada a la palabra de Dios, amén, a la palabra de Dios. No nos podemos mezclar ni confundir, ni hablar cosas que dijo Paulo Coelho, ni cosas que dijo el Buda o cosas que dijo el otro, porque a veces se mezclan y a veces uno mira en los reels, en los videitos que salen en las redes sociales y a veces son predicadores y lo que te están diciendo son cosas que dijo Buda y pareciera que lo dijo Jesús
o qué dijo el otro. Y el que no tiene conocimiento es engañado. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios para que cuando la escuchemos, pues el discernimiento esté activo. Amén. El Señor te va a decir, eso sí es mío, eso no. Yo no dije eso. ¿Ven? Bien importante. Entonces, es una llave. Cuando usted comienza a hablar con esa voz profética que estamos aquí conociendo y recibiendo de parte del Señor, cuando usted comienza a hablar es una llave. Lo que está cerrado se puede abrir y lo que está abierto se puede cerrar. ¿Ok? Que a veces también necesitamos con nuestra voz profética cerrar cosas, cerrar puertas, cerrar ventanas, no sé, hay que cerrar todo. Vamos a cerrar. Pero hay momentos, ¿verdad? También que se usa para abrir. Es una poderosa llave. Una poderosa llave podemos por ahí abrir para que sea derramado convicción en una persona, confirmación, sanidades, sabiduría. Podemos orar por sabiduría sobre una persona. Es una llave. Imagínense todo el poder que tiene, ¿verdad? Una llave. Como decía ahorita mi hermana Gonzala orando, Moisés es conocido como un profeta. Ella creo que estuvo leyendo un versículo o lo mencionó, recuerdo que lo escuché. Y él tenía una unción, o sea, él fue escogido para algo. La unción es escogido, separado para algo. Y cuando Moisés fue a Egipto, él estuvo allí y él llevó a cabo allí señales y maravillas. Vemos que cuando leemos la historia de Moisés, Moisés viene a ser un tipo de representación de nosotros, de la iglesia, de aquellos que en este tiempo, ¿verdad? Somos conocidos como la iglesia del Señor, la luz en medio de las tinieblas. Moisés en ese tiempo era eso, era tipo o ilustración de lo que es la iglesia. Y fue responsable de entrar a Egipto, que es tipo del mundo. ¿Para qué? Para poder liberar a la gente de la esclavitud. ¿Ok? Para poder liberar a la gente de la esclavitud. Y yo creo que en este tiempo, a través de la voz profética, Dios va a estar ungiéndonos como a Moisés, para nosotras identificar dónde estamos, aquí en el Egipto, dónde hay necesidad de, de liberación, dónde están estas vidas que están en cautividad y que podamos comenzar también a hablar esa voz profética para que venga liberación a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios va a levantarnos para que hablemos la palabra de Dios, para que el enemigo lo suelte. Amén. Orando. Usted puede orar con su voz profética y ordenar, así como Moisés, a Faraón de estos tiempos. Hay faraones todavía. Y podemos orar y ordenar con la autoridad de Dios, dada por Dios, que los faraones suelten al pueblo de Dios, a esos llamados, a esos escogidos de Dios que están en cautividad en este tiempo. Usted y yo podemos orar y tener alguna voz, alguna expresión, alguna oración profética, amén, que veamos algún tipo de manifestación después que la hablemos. Hay cosas que vamos a hablar y no las vamos a ver suceder en el momento. Eso es bueno que lo entienda también, hermana, que no vamos a orar y vamos a ver todo al momento, pero de seguro vamos declarando y sembrando esa semilla en oración, invirtiendo ese tiempo en oración y Dios va a recompensar lo que estamos orando. Si es su voluntad, Él lo va a estar haciendo. Así que nuestra labor es utilizar la voz profética y ya salir de ese estado de silencio que ha tenido la iglesia por mucho tiempo, de parálisis, de, de comodidad en el sentido de no inquietarnos por el dolor de otros, por ejemplo. A veces la iglesia se ve como tan tranquila mirando al perdido, tan tranquila mirando al cautivo, tan tranquila mirando al que está, ¿verdad?, necesitado de un milagro. Y la iglesia en este tiempo tiene que despertar y ser eso que puede trastornar en este Egipto, en este mundo que estamos viviendo, a través de la voz profética. Usted tiene el poder.
aún desde su casa, aún desde dentro de su carro, usted comienza a hablar en su comunidad, en donde quiera que usted esté, usted puede utilizar su voz profética y sembrar esa semilla que puede germinar en un cambio para siempre, una bendición para siempre. Amén. Usted y yo vamos a hablar y el Señor va a ir abriendo el camino, va a ir mostrando con señales y con maravillas. Gloria a Jesús. Eh, Vamos a comenzar a ver milagros, hermana. Usted tiene que creer lo que de usted puede suceder eso, que de usted. Amén. Si usted está llena del Espíritu Santo, de usted puede suceder el que usted hable con voz profética y sucedan milagros y lo sobrenatural se manifieste. Créalo, créalo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar con voz profética y cosas se van a manifestar, cosas maravillosas. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, eh, quiero hablar un poquito de esto de la liberación, la voz profética y la liberación. Amén. Eh, Como ya le dije, creo que antes de que ocurra algo sobrenatural, alguien lo habla, alguien lo menciona, alguien lo, lo pronuncia y hace que la palabra que es poderosa para crear ocurra y se manifieste. Amén. O sea que la voz profética antecede en los milagros. La voz profética puede anteceder eh, las sanidades, etcétera. Nosotras necesitamos una cultura profética. ¿Por qué? Porque de esa manera es que van a haber cambios en los lugares que estemos. Si yo me acompaño, ¿verdad? De mujeres, de hermanas que están dispuestas a hablar con voz profética, que son mujeres que aman el poder declarar la palabra de Dios. Si yo me reúno con estas mujeres, me rodeo de estas mujeres, son mi... what happened here? No vamos a escribir nada. Eh, si me rodeo de este tipo de hermanas, ¿verdad? Yo estoy creando cultura, de la una de la otra aprende, la una de la otra nos apoyamos, la una de la otra eh, nos ponemos de acuerdo. Eso es cultura, una cultura. Nosotros somos mujeres pentecostales apostólicas y esto es una cultura. Los judíos tienen su cultura, las personas afroamericanas tienen su cultura. Hay diferentes culturas en este mundo. Los que son rockeros, se mira de lejos, son rockeros, tienen su cultura. Pero también las mujeres y hombres, ¿verdad? De Dios, que tienen voz profética, eh, pueden hacer de esto una cultura. Amén. Y usted la crea. Usted puede crear su comunidad, sus dos, tres, cuatro, cinco hermanas que están en el mismo enfoque de declarar, de hablar palabra de Dios, palabra con voz profética, creyendo, activando fe, poniéndose de acuerdo para el ayuno, poniéndose de acuerdo para la vigilia, poniéndose de acuerdo para orar e interceder. Esto crea unidad, hermandad y una cultura. Amén. Crea una cultura. Aleluya. Y cuando estamos juntas, por ejemplo, en la iglesia, con esa cultura, estamos tan de acuerdo, estamos tan alineadas, estamos tan unidas que oramos en los servicios, oramos mientras están el servicio en la adoración, estamos conectadas, estamos ahí provocando algo. Algunas caminan de un lado al otro, unas se arrodillan, otras simplemente se sientan y están en comunión, pero hay algo ocurriendo en los aires, hay algo ocurriendo en el ámbito espiritual. Por razón de este grupo de personas que están de acuerdo en hablar y están de acuerdo en hablar de manera que se provoque que ocurran milagros, que ocurran liberaciones, que ocurra salvación, etcétera. Amén. Diga gloria a Dios ahí en el chat, diga algo poderoso Jesús para yo saber que estamos aquí. Aleluya. ¿Por qué es importante? Porque Jesús en su ciudad no pudo hacer milagros. ¿Cuántas han leído esa porción de la palabra? Que dice que no pudo hacer ningún milagro allí, sanó a algunos enfermos, poniendo la mano sobre ellos, pero realmente había tanta incredulidad que no pudo y se fue de allí.
Él no pudo hacer nada porque allí no había una cultura con voz profética, allí lo que había era pura incredulidad. Entonces, el ambiente, los receptores, las personas que están reunidas en un sitio, tienen mucho que ver con la atmósfera que se va a desatar en ese lugar. Jesús era Dios manifestado en carne, el Dios todopoderoso, que si él quería hacerlo, lo hacía, claro, él era todopoderoso, pero él también cuando estuvo allí, él dijo, aquí nadie cree, me voy, no se puede hacer ningún milagro, porque aquí no hay fe, me voy. ¿Te está entendiendo? O sea, los que estamos ahí reunidos en este tiempo, pues en la iglesia, en el culto, en el servicio, en la reunión de intercesión, en la célula, esos que estamos ahí reunidos, de alguna manera afectamos la atmósfera del espíritu, para bien o para mal. Por eso es que cuando llega todo el grupo a la iglesia, vamos a poner de ejemplo la iglesia, pero puede ser en otro lugar. En la iglesia está todo el mundo así detenido, está todo el mundo desanimado. Usted ve que se siente como una fuerza, una pesadez. Y eso lo que está impidiendo es que fluya lo que verdaderamente Dios quiere hacer en ese lugar. Por eso hay que soltar las personas, suéltate, alaba a Dios, entra en comunión, ora, ¿verdad? Y comencemos a adorar a Dios. ¿Para qué? Para que la atmósfera cambie y se pueda ver la manifestación de Dios, de lo sobrenatural que Él quiere hacer, que el clima de ese lugar cambie, que el clima, la atmósfera de ese lugar cambie. Amén. A veces lo que estamos luchando en los sitios, en las reuniones, en las ciudades, a mí me gusta orar por las ciudades. A veces lo que estamos mirando en las ciudades es esa oposición que no permite la manifestación total de lo que Dios quiere hacer en ese escenario, en ese territorio, en esa ciudad. Por ejemplo, un espíritu en contra de la manifestación puede ser como en el caso del Señor Jesús cuando fue allí a su ciudad natal, la incredulidad. Un espíritu de incredulidad detuvo los milagros. Por ejemplo, puede haber espíritu de tradición, puede haber espíritu de religiosidad, puede haber espíritu de, le puse pecado, de duda, de la perversión, de tinieblas y otros espíritus que mantienen la gente, ¿verdad? Atrapada. Espíritu territorial. Sí, el espíritu territorial tiene que tener un nombre. Es territorial porque está dominando el territorio, pero tiene que tener una función. Por ejemplo, incredulidad, por ejemplo, de duda, de religiosidad, etcétera. Esos son solo para mencionarles algunos. Y eso puede detener o ser idolatría, muy bien, brujería, etcétera. Eso puede detener, eso es una oposición para que no haya la manifestación de lo que sí puede manifestarse del reino de luz, del reino de Dios. Amén. Eh, Dios tiene el poder de hacerlo, ¿verdad? Con esto que le estoy diciendo, no quiero que piensen, pues Dios no es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Pero el Amén. problema no es Dios, el problema viene siendo la gente. Amén. El problema viene siendo la gente que no están listas. Hay que hacer que el clima cambie, que la gente esté preparada para poder recibir lo sobrenatural. Por eso no sé si he escuchado la palabra rompimiento. Algo tiene que suceder. Cuando Moisés estaba en Egipto, Dios tuvo que enviar para que ocurriera un rompimiento, para que entonces se viera la manifestación poderosa de Dios en traer liberación a su pueblo. Dios tuvo que enviarle 10 plagas. Mira el proceso y evalúelo en un momento de estudio de la Biblia de usted que usted haga, evalúe el proceso en el cual Dios tuvo que tratar con esta gente, con su pueblo y con el pueblo de Egipto, con 10 plagas, para que hubiera como, digamos, una ruptura y hubiera ese clamor eh, que hubo por toda la tierra de Egipto. Dice que hubo un clamor que nunca había ocurrido antes en la tierra de Egipto. 10 plagas. Se tuvo que romper algo antes de que el pueblo de Dios fuera libertado, antes de que el pueblo verdaderamente pudiera caminar fuera
de ese territorio de Egipto, amén, de toda esa esclavitud. Porque Amén. la verdad es, amadas, que Satanás no va a querer soltar a nadie. Satanás no va a dejar voluntariamente libre a nadie. Usted tiene que entender eso. El Señor quiere retener lo que el enemigo quiere retener, lo que sea que él tenga. Él lo quiere retener. Él no lo quiere liberar. Por eso era que cada vez que Moisés iba donde el faraón y le decía, deja ir mi pueblo, faraón, el corazón se le endurecía. Se le endurecía. El enemigo, al igual que faraón en estos tiempos, hay que obligarlo. Hay que crear un rompimiento que lo obligue, una presión, una fuerza mayor que lo obligue a soltar, a liberar. Hay que dejar, a obligarlo a dejar ir al pueblo. ¿Ve? Y así es, mis amadas hermanas. No podemos ir solo como decirle, bueno, pues Faraón, ya, suelta a mi hijo, suelta a este pueblo, déjalo libre. No, hay que ir con autoridad, hay que ir con poder, hay que ir con fe, hay que ir con la fuerza en el espíritu, porque esto se pelea en el espíritu. Amén. Gloria a Dios, con la vara de la autoridad que tenía Moisés. Él tenía todo, hermana, pero tuvo que haber un rompimiento, tuvo que haber una preparación en el pueblo y aún en el mismo en el pueblo de Egipto. Así que en este tiempo, Dios te va a ir mostrando y te va a ir enseñando cómo usar tu voz profética para preparar, para cambiar el ambiente, para poder ir orando de manera que algo suceda. Eh, en Lucas capítulo 4 verso 40 al 41, quiero hablar un poquito acerca de la voz profética y la imposición de manos también. Eh, Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y quiero que usted mire cómo el Señor imponía sus manos y personas eran sanadas y también en aquellos cuerpos que estaban siendo oprimidos por Satanás se acababa esa opresión y venía la sanidad y venía la liberación. ¿Eh? Eh, en Hechos capítulo 10 verso 38 establece que eh, el enemigo de las almas tiene algunos bajo opresión y el Señor, sabe, ha creado a través de su espíritu que se han libertado. ¿Ve? Los libertaba de esa opresión. Así que le aclaro porque tal vez no literalmente lo va a leer en el en los evangelios, pero en Hechos sí lo establece así, que estaban bajo el poder del enemigo, estaban siendo oprimidos y pudiéramos decir por demonios, etcétera, y pueden ser libertados. Así que también otro detalle es la enfermedad. La enfermedad, en algunos casos, sabemos que, número uno, estamos en un cuerpo carnal. Número dos, es un cuerpo que es corruptible. Quiere decir que va a envejecer, se va a arrugar, pueden venir enfermedades. Estamos en un lugar, el planeta Tierra en general, el Estados Unidos en general, o el país donde usted se encuentre, tienen diferentes niveles de contaminación, tóxicos. Y todas estas cosas, como nos alimentamos, todo esto ayuda a las enfermedades. Amén. Entonces, no todas las enfermedades significa que son demonios, significa que es Satanás trayendo esa enfermedad. Hay enfermedades que simplemente es porque estamos en un cuerpo natural, aquí en la tierra, y estamos vulnerables y propensos a enfermarnos a través de lo que comemos, a través de lo que respiramos, a través de las diferentes antenas que hay por ahí, de las diferentes cosas, ¿ve? Del wifi, etcétera. Entonces, humos que hay por ahí, etcétera. Pero
Pero también, por otro lado, hay enfermedades que vienen con espíritus a nuestros cuerpos. ¿Ok? No, no todos los casos, hay personas que piensan que son todos los casos, pero yo opino que no son todos los casos. Usted puede tener su propia, ¿verdad? Opinión. Hay enfermedades que sí son opresión del diablo, pero hay enfermedades que simplemente son porque estamos en un cuerpo carnal, físico, a veces son procesos que Dios quiere que atravesemos, etcétera. Amén. Entonces, digamos que estamos orando por un enfermo. Hay enfermos que, como le digo, son enfermedades que vienen por opresión del diablo y no van a querer la imposición de manos, usted lo va a notar, o va a poder ver la manifestación que cuando usted impone las manos y ora por esa persona, la persona no solo es libre de la enfermedad, es libre de demonios. Entonces alaban a Dios. Y el enemigo no quiere que usted sepa la importancia de la imposición de manos. Ahora hay que tener cuidado con las manos, no podemos ser ligeros imponiendo manos. Usted tiene que discernir, usted tiene que pedirle dirección a Dios si usted va a poner las manos sobre alguien. No sobre todo el mundo que usted va a orar, usted va a poner las manos. A veces usted puede orar sobre la persona simplemente estando al lado de la persona, al frente de la persona, ¿verdad? A una distancia de la persona. Pero hay momentos donde usted va a orar por la persona y usted va a poner las manos. Eh, ¿Por qué? Tiene que tener cuidado porque hay transferencias, ¿ok? Amén. A través de las manos. Entonces es importante que usted tenga discernimiento, tenga calma, no sea apresurado en poner mano. Eso es un consejo que está en la palabra. No te muevas, no estés corriendo por poner manos y así, sino con discernimiento. Pero sí es poderoso, es una administración que es bíblica. A imponer manos es algo bíblico, así que está todo bien. Y se nota en la palabra de Dios que el Señor ponía las manos sobre las personas que tenían demonios y los echaba afuera. Ponía las manos sobre las personas que estaban enfermas y sanaban. Y la palabra dice que nosotros pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, etcétera. Amén. Amén. Bien. Gloria a Dios. Entonces, eh, vamos a seguir hablando de esto. Está bueno esto, gloria a Dios. Vamos a mirar, eh, por ejemplo, la palabra establece que al recibir poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, recibiremos poder y recibiremos fuego del Espíritu Santo. Y sabemos que eso lo dice en Hechos capítulo 1 verso 8. La palabra poder lo hemos reconocido como que es dunamis, ¿verdad? Del hebreo dunamis, pero también es virtud. Virtud y poder es básicamente lo mismo. Virtud es lo que establece la palabra que sucedió cuando la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años fue arrastrada hasta Jesús, el borde de su manto, lo pudo tocar y dice que él dijo, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? De mí salió virtud. Amén. De mí salió virtud. Entonces, ese poder de transferir esa virtud, ese poder, esa sanidad a otro, está a través también de la imposición de manos. ¿Ok? Si cuando usted impone las manos, usted puede impartir virtud de sanidad, de liberación. ¿Ok? Lo están viendo así. Por aquí se imparte poder, virtud, amén, sobre otras vidas y puede haber liberación a través de la imposición de mano. Hechos capítulo 28, verso 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verlo. Número uno dice, fue a verlo. Número dos, después de haber orado. Y cuando miramos eso de haber orado es lo que estamos hablando desde el principio hoy. Primero surge una voz profética y luego vamos a ver una manifestación, vamos a ver un milagro, una sanidad, algo va a ocurrir cuando alguien utiliza su voz profética, en este caso Pablo. Pablo dice, y después de haber orado, le impuso las manos
y le sanó, y le sanó. Entonces, miramos, eh, el enemigo, usted mira, que odiaba a Pablo, odiaba, hasta se le prendió allí en la isla de Malta con una víbora cuando estaba buscando leña, lo odiaba. Pero de él salía virtud, de usted también. Si usted combina la voz profética, la imposición de manos, ¿verdad? La fe, usted va a ver manifestaciones poderosas en la vida de otros y en su propia vida. ¿Ven? En su propia vida. Lucas capítulo 13 verso 10 al 13 habla de la mujer, lo que conocen la mujer encorvada. Tenía espíritu de enfermedad, ¿ok? Cuando acabamos de leer en Hechos 28 de Publio, no dice que era espíritu de enfermedad, dice que Publio, el papá de Publio, estaba enfermo, tenía fiebre. Pero esta mujer que está ahí en Lucas capítulo 13 verso 10 dice que tenía espíritu de enfermedad. O sea, su razón por la cual estaba enferma por creo que unos 18 años era por un espíritu de enfermedad. Dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, y estos procesos, cuando usted los lea, yo quiero que en el nombre de Jesús usted reciba un despertar. Cuando usted lea la palabra de Dios, usted pueda recibir claves que hay ahí. Número uno, Jesús la vio. Número dos, la llamó y le habló. Digamos que comenzó a utilizar una, ¿qué? Una voz profética sobre la vida de esta mujer que estaba por 18 años encorvada, enferma. Y le dijo, mujer, declaró sobre su vida, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y impuso que es cosa, las manos sobre ella. Y dice que ella se enderezó y glorificaba a Dios. Fue una sanidad inmediata, una liberación inmediata. Amén. Usted tiene poder para desatar a través de la voz profética y de am, el, el imposición de manos. Gloria a Jesús. Y es una de las formas que podemos utilizar para administrar. Amén. Gloria a Dios. Hay una conexión grandísima, hermanas, entre la sanidad y la liberación. Lo vimos, acabamos de mirar ahí. Esta mujer estaba enferma, pero en realidad estaba atada. Entonces necesitaba sanidad y liberación. Y el Señor lo trajo a través de la voz profética, la imposición de manos. Aleluya. Otra cosa que es bien importante conocer, cuando usted vaya a trabajar esto, es importante que miremos los escenarios. Cada quien es diferente. Podemos estar administrando nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra casa o personas adicionales, personas de afuera. Y es importante, no a todo el mundo le conocemos al 100%. Hay cosas de personas que no sabemos. Por eso a veces hay que preguntar. Usted no piense que Dios se lo va a revelar todo. Tal vez Dios te da un hint, una orejita, un tip, pero no te lo va a revelar todo y tú vas a necesitarle preguntar a la persona. Tal vez usted la ve que usted está orando por ella y no recibe la liberación, no recibe, ¿verdad? Lo que usted está viendo que en el espíritu sí puede ocurrir en la vida de esa persona. Usted puede preguntarle, por ejemplo, solo un ejemplo. eh, ¿Tú tienes alguna situación con alguien contraria, una enemistad, tienes falta de perdón? ¿Tú reconoces que en ti tal vez hay que perdonar algo? ¿O necesitas perdonarte a ti mismo, a ti misma? ¿O tienes que perdonar a alguien, tal vez a tus papás, a tu mamá, a un amigo, esto, aquello, lo otro, a alguien? Porque a veces la falta de perdón, si la persona no renuncia, por ejemplo, a la falta de perdón, eh, por ejemplo, no va a poder recibir la liberación si no hace eso. Entonces tenemos que ayudarlo primero. Bueno, vamos entonces a hacer una oración y vamos a renunciar a toda falta de perdón. Tú puedes perdonar desde adentro, de verdad, conscientemente. Tú le das el perdón, le otorgas perdón a tal persona, a ti mismo, así. Sí, sí, os quiero, amén. Listo, vamos a hacerlo. Y hacemos una oración y usted va a ver que todo esto va creando rompimiento y la persona va a poder recibir eh, la liberación o la sanidad. Amén, a través también de la imposición de mano, etcétera.
eso quería hacérselo notar. Otra cosa puede ser la amargura. Hay personas que están muy amargas, a veces la depresión. Y hay que romper con eso. También hay que romper con eso. Bien, hasta aquí. ¿Qué horas son? Vamos, déjame ver la hora. Aleluya. Ok, me quedan unos varios minutos. Se nos fue rápido hoy el tiempo. Eh, el propósito también de que miremos la voz profética hoy, yo quiero mencionarle de las alabanzas, de la adoración, de esos devocionales que tal vez en la iglesia se llevan a cabo, ¿verdad? Eh, es lindo y es poderoso entender el trabajo que eso conlleva y que produce. Amén. Por eso es lindo, ¿verdad? Y en la iglesia se trabaja la adoración y las alabanzas antes de traer el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces se predica primero, Dios hace como Él quiere, pero en general, ¿verdad? Se ora, se trae un devocional, alabanza a propósito. Es por algo, por un propósito especial y divino que se trae el devocional en este momento y luego de eso la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración, cuando se escoge bien la adoración, las canciones, se escogen bien esas alabanzas, las personas que están tocando, las personas que están cantando, dirigiendo, ¿verdad? Los instrumentos y todo eso, están eh, metidas también con voz profética, están con visión en el espíritu, están con discernimiento activo, va a producir que el ambiente en el lugar que estemos esté preparado para recibir milagros, para ver lo sobrenatural de Dios. No solamente va a ser la predicación o el predicador el que lleva esa carga o esa responsabilidad, sino que en el servicio completo que estamos haciendo al Señor, por ejemplo, en los devocionales, se está pronunciando. Usted va a ver canciones que dice, habla de ángeles o canciones que habla de los demonios huyen o habla de la sanidad o habla de el poder de Dios, amén, que Él es incomparable, que Él, esto. Entonces usted va a ver que todo eso se está pronunciando en ese lugar y es a propósito, eso está creando un cambio, eso está creando rompimiento, eso está creando limpieza en la atmósfera, eso está creando que el lugar sea propicio para algo sobrenatural ocurra. Así que es importante, amén, mirarlo, orar por esos músicos, orar por esos adoradores, amén, que a veces van cansados, igual que los que están sentados a frente, también están cansados, a veces tienen problemas, igual que los que están en las bancas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de orar por los que están tocando y cantando para que puedan fluir con voz profética y una unción profética. Amén. Ah, y la gloria de Dios comience a Amén, manifestarse. Amén. Gloria amén, a amén. Jesús. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. vamos a continuar en estos 3 minutos que me quedan. Eh, déjame correr en mis notas. Este, vamos a leer el último versículo. Creo que se lo anoté ahí en la nota de ustedes. Lucas capítulo 5 verso 4 al 11 habla de la pesca milagrosa de Pedro. Amén. Mm. Dice que Jesús llamó a Pedro y a su hermano y les dijo que le siguieran y él iba a hacerlos a ellos pescadores de hombres. Cuando usted ve eh, esta porción, la voy a leer rapidito, el capítulo 5 verso 4 al 11 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y ese boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar es eso es voz profética ahí. Eso está dando una orden, una instrucción, una palabra eh, de instrucción. Como hablábamos el otro lunes, una palabra de instrucción para que se ejecute algo. Y respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, en esa voz profética, en esa palabra, echaré la red. Y habiendo hecho así, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabe? Esto es poderoso. Esta porción de la palabra habla de esta pesca milagrosa. Es uno de los grandes milagros que leemos en la palabra de Dios. Este hombre se quebrantó delante del Señor al ver, ¿verdad?, su condición y mirar cómo estaba su vida, ¿verdad? Y tal vez hasta se había dudado, etcétera. Pero la vida de Pedro cambió. Después de ese milagro de la pesca milagrosa, el Señor habló una voz profética. Véalo en pasos, véalo en cómo fue ocurriendo la secuencia. El Señor le dio una orden, una instrucción con voz profética. Amén. Luego de eso, él hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Luego de eso, vio el milagro, se llenó de peces, eran demasiado el número de peces. Después de eso quedó postrado, humillado delante de Dios. Él y los que estaban allí quedaron impactados por aquel milagro. El Señor los llama, amén, para hacer a Simón pescador de hombres. Y lo que vemos, hermano, es que el corazón, la vida de Pedro cambió una vez que lo vio, que vio ese milagro. El milagro que ocurre cuando usted provoca, habla una voz profética en la vida de alguien, en un lugar, en un establecimiento, en una iglesia, van a ocurrir cambios en el lugar que pueden provocarse y manifestarse milagros, sanidades, etcétera. Y la vida, no solo de la persona que recibe el milagro, sino de los testigos, de los testigos. Cuando el Señor, por ejemplo, en la iglesia, está ocurriendo una liberación, el Señor está impactando esa vida, pero también hay vidas alrededor que están siendo testigos de esa liberación y que son impactados y dicen, wow, yo quiero servirle al Señor, ¿verdad? Y ese día confiesan al Señor como su Salvador o algo ocurre en la vida de ellos también. Su fe aumenta, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo una voz profética hablada, expresada, y tras de eso vino una manifestación, una señal, algo sobrenatural que hace que las vidas cambien y que las vidas sean impactadas. Amén. Porque tener un milagro no es solamente como que, ah, sí, yo tuve un milagro. No, cuando usted tiene un milagro o usted presencia de testigo de un milagro, su vida cambia para siempre. Aun cuando usted ora por alguien y usted ve que ocurre un milagro en la vida de alguien, usted siempre se acuerda de ese milagro. Se acuerda porque son cosas que no tienen eh, fuerza científica para ser probadas. No, no hay probabilidades de que algo ocurra cuando parece imposible. Ahí es que viene el milagro de parte de Dios. Y vemos que eso nos marca para toda la vida, para toda la vida. Nos aumenta la fe. Y así, hermana, esto está hecho para que usted entre en eso, para que usted dé ese paso, step in, para que usted entre a esto de tener una voz profética fuerte, necesaria, ungida, y usted va a comenzar también a ver manifestaciones. Usted tiene que creerlo, tiene que estudiarlo, tiene que hablarlo con el Señor. Entrese en oración, no descuide, este no es tiempo de descuidarnos, este es tiempo de afirmarnos más en el Espíritu, amén, de fluir en lo profético, de fluir en lo que está escrito, de fluir en lo que parece imposible, porque nuestro Dios tiene la capacidad, amén, de establecer lo imposible aquí, de crear señales aquí, en este tiempo, ahora. Amén. Dios tiene el poder de lo sobrenatural y nos ha llenado de poder a nosotros. Amén. Nos ha llenado de poder. Así que, gloria a Dios. Compartí la hoja. Próximo lunes vamos a continuar hablando de este tema.